Bienvenidos a un nuevo episodio de El Bolsillo, un espacio periodístico dedicado a los temas económicos que impactan el bolsillo de los hogares colombianos. Para este 2022 vemos unas mejoras en las condiciones del índice de pobreza multidimensional. La incidencia del total nacional llegó a 12.9, una reducción desde 16.0 de 2021. En las cabeceras también vemos una mejoría, pasó de 11.5% en 2021 a 8.7%. Y en los centros poblados y rural dispersos también cayó, de 31.1% en 2021 a 27.3% en 2022. Para los volúmenes de población, cantidad de pobres que tenemos entre 2021 y 2022, vemos una reducción de 1,5 millones de personas, alcanzando un total de 6.600.000 personas que son pobres según este indicador del índice de pobreza multidimensional en 2022. Una reducción en las cabeceras de cerca de 1 millón de personas entre 2021 y 2022 que nos llevan a un volumen de 3.400.000 personas. Y en los centros poblados y rural dispersos hubo una reducción de 422.000 personas que nos dejan en un volumen cercano a los 3.200.000 personas pobres en el país. Y con las palabras de la directora del DANE, Piedad Urdinola, iniciamos este nuevo episodio de El Bolsillo para hablar sobre la pobreza multidimensional. Aunque eso parece un concepto muy técnico o de personas expertas, estamos hablando de las condiciones en cómo los colombianos vivimos, en cómo estamos trabajando, estudiando, viviendo y cómo está nuestra salud. De eso hablamos sobre la pobreza multidimensional. Hay que recordar que cada año Colombia mide este indicador para revisar las privaciones de los hogares colombianos, que mide las condiciones de vida de las familias y hogares de este país. Este indicador se compone por 5 dimensiones: cómo están las condiciones educativas del hogar, la niñez, la juventud, cómo están las condiciones de la salud, cómo están las condiciones del trabajo, cómo están las condiciones de acceso a servicios públicos domiciliarios y cómo están las condiciones de la vivienda. Para llegar a un resultado general, se miden 15 variables que van desde el analfabetismo, el logro educativo, el hacinamiento de vivienda, la inasistencia escolar, el material de las paredes, pisos de las casas, el acceso a agua, el aseguramiento a salud, el trabajo infantil, el trabajo informal y muchas variables más. La variable que más influencia tuvo en esta gran reducción que estamos presentando en 2022 frente a 2021 fue la inasistencia escolar, que pasó de 5.5 a 2.3, es decir, una reducción de 3.2 puntos porcentuales, estadísticamente significativa. Le sigue sin aseguramiento en salud, que cayó de 10.1 a 8.4, es decir, una reducción de menos 1.7, también estadísticamente significativa. En tercer lugar, las barreras a servicios para cuidados de primera infancia, que se redujeron de 8 a 6.9 en 2022, con una reducción de menos 1.1, también estadísticamente significativa. Sin acceso a fuente de agua mejorada, también tuvo una caída de 10.9 en 2021 a 9.8 en 2022, con una reducción estadísticamente significativa de menos 1.1. Y finalmente el desempleo de larga duración, que bajó de 14.1 a 13.3 en 2022, una reducción de menos 0.8%, que es también estadísticamente significativo. Y con esto nos damos cuenta de cómo están, como decíamos, las condiciones de los hogares colombianos, esas mínimas condiciones para que haya una vida digna o una vida por fuera de la pobreza. Y de eso hablaremos en este episodio. Y en esta ocasión tuvimos la oportunidad de hablar con Natalia Calvis Arias. Natalia es consultora en política social y nos ayuda a entender estos resultados de la pobreza multidimensional para saber qué tanto somos pobres o no y cómo a lo largo del tiempo este indicador de pobreza ha venido mejorando en el país. Natalia también es experta en estos temas de pobreza, tanto multidimensional, que eso es una medida, pero también la monetaria, que es otra medida, para revisar cómo están las condiciones de los colombianos. Y le doy las gracias a Natalia por haber aceptado la invitación para estar con nosotros
en este episodio de El Bolsillo, un podcast de Vanguardia, el sistema informativo de Santander. Muchísimas gracias, Miguel, y un saludo a todas las personas que escuchan el podcast. Espero podamos tener una conversación bastante nutrida alrededor de la pobreza, que es un tema bastante interesante y que seguramente con los datos que salieron esta semana va a ser de bastante interés para los ciudadanos, para algunos policymakers, para las personas que están en la carrera por las elecciones regionales y por supuesto para el gobierno nacional, que hoy es quien lidera la política para la superación de la pobreza. Vanguardia Podcast. Natalia, quiero empezar preguntando sobre los datos históricos. Vemos que desde el 2010 hasta el 2022, que el DANE nos ha estado presentando estos datos, vemos una reducción progresiva a lo largo de estos 13 años en el país, excepto en la pandemia, cuando vimos pues un impacto muy fuerte en las condiciones de vida de las familias colombianas y vimos ahí un aumento en la pobreza multidimensional. Pero a grandes rasgos, Natalia, ¿cómo podemos leer? ¿Cuál es la lectura de estos años, desde el 2010 hasta el 2022, en que ha venido bajando la pobreza multidimensional en Colombia? ¿Qué lectura podemos tener? Bueno, muy bien. Yo creo que vale la pena contarle a los oyentes qué es eso del índice de pobreza multidimensional, más conocido como IPM, y por qué es importante entender cuáles son estos cambios que hemos notado, como bien dice Miguel, desde 2010 hasta 2022, que es cuando tenemos datos. Entonces, este índice es un índice que evalúa varios elementos del bienestar de los hogares colombianos que están relacionados con la salud, la educación, las condiciones de la vivienda, como los materiales de los pisos, las paredes o el hacinamiento, también el empleo y el acceso a bienes y servicios para la niñez y la juventud colombiana. Entonces, fíjate que esta es una medida de pobreza que va más allá de los ingresos. Nosotros tenemos en Colombia, por fortuna, dos medidas: la medida monetaria, que todavía el DANE no ha producido la información del año anterior, y la medida multidimensional, que fue justamente la que recibimos ayer. Entonces, retomando esta medida multidimensional, nos informa de los cambios en algunos indicadores del bienestar de los hogares colombianos desde el 2010, que es el primer año que tenemos información, hasta el 2022. Entonces, esto es una historia bastante interesante sobre los cambios en algunas políticas y la introducción de ciertos elementos que han mejorado el acceso a bienes y servicios de los hogares colombianos, que pueden mostrar mejoras en el acceso o en las condiciones de bienestar. Entonces, fíjate que si yo arrancara en el 2010, cuando la pobreza multidimensional era bastante amplia, era, digamos, en el total nacional casi el 30% y en las zonas rurales del 50%, yo podría decir que durante esa época habían elementos como el aseguramiento de salud o una alta tasa de analfabetismo o unas barreras muy grandes para acceder a servicios de cuidado o atención a la primera infancia, que hacían que los hogares tuviesen menos bienestar y por lo tanto fuesen pobres multidimensionalmente hablando, ¿cierto? Entonces, esta medida lo que nos ofrece es información sobre privaciones simultáneas, sobre aquellas cosas que los hogares todavía no logran tener satisfecho o no logran acceder y que son esenciales para su bienestar. Leer la evolución de este índice es también leer la evolución de las políticas que distintos gobiernos han venido introduciendo dentro de sus programas para mejorar el bienestar de los colombianos. Entonces, uno puede hacerle seguimiento a las políticas de salud. Uno de los grandes movilizadores en la reducción de la pobreza ha sido el aseguramiento de salud. Nosotros 2 décadas atrás teníamos un aseguramiento bastante precario. Menos del 30% de la población estaba asegurada. Hoy podemos decir que más del 95% de la población está asegurada. Es un salto enorme en menos de 2 décadas que le ha permitido a las personas acceder al sistema de salud, estar asegurado ante cualquier tipo de riesgo. Lo mismo ocurre con otro gran movilizador de la pobreza a lo largo de estas décadas, que es el acceso a los servicios de cuidado o atención a la primera infancia. El programa de atención a la primera infancia, conocido como De Cero a Siempre, en el que operan jardines infantiles, centros de desarrollo infantil, que generalmente están operados por el ICBF o por entidades adscritas a las secretarías de educación departamentales y municipales, son también responsables de que buena parte de los hogares pobres con niños y niñas entre 0 y 5 años
tengan acceso a servicios que son fundamentales para su bienestar, crecimiento y desarrollo, vacunación, nutrición, que son básicamente algunos de los servicios que ofrecen estos centros. Entonces, fíjate que con esta medida, y como tratando de ver el panorama, con esta medida nosotros podemos hacerle seguimiento a la evolución del bienestar de los hogares en las últimas décadas, que está correlacionada con las políticas que los gobiernos han considerado deben facilitar el acceso para bienes y servicios que en el caso de los hogares pobres han tenido o han mostrado algunas dificultades para ese acceso. Entonces, en los últimos 20 años, hablemos de los últimos 10 años, yo podría decir que lo que más ha jalonado esa reducción ha sido el aseguramiento en salud, posteriormente el acceso al cuidado y a los servicios de primera infancia, sin duda alguna los programas de reducción del analfabetismo, particularmente en la zona rural, que fueron vigentes durante el año 2011, 2012, 2013, que casi que llevaron el indicador de analfabetismo a 0 en Colombia. Es un indicador que ya no varía mucho. Y otros indicadores de educación que están asociados con el logro educativo, es decir, con estar más años expuestos al sistema educativo, aunque a pesar de que en Colombia los años obligatorios sean todavía pocos, que son 9 años, digamos que esas han sido las políticas que más han jalonado la reducción de la pobreza multidimensional en los hogares y por lo tanto hoy estamos viendo una mejoría sustancial. ¿Qué pasa? Hay buenas señales como por el lado de salud, muy buenas señales por el lado de educación, pero hay un estancamiento severo en el lado de empleo. Yo podría decir que nosotros no somos mejores y que incluso buena parte del rezago de muchos hogares se debe a las condiciones de empleo. El empleo que genera pocos ingresos, inestables, bajos aseguramientos a esquemas de protección en la vejez como son las pensiones y en general la alta informalidad del país han hecho que los trabajadores colombianos estén en condiciones bastante desfavorables y que esa alta informalidad sumada también a buena parte del desempleo hacen que las condiciones no sean mejores para nuestros hogares. Entonces yo diría, la agenda pasada, y qué pena esta mezcla de cosas, la agenda pasada que nos hizo llegar a este punto, que es un punto bastante positivo, mostró buen desempeño en salud, mostró buen desempeño en educación y ¿cuál es la agenda futura? Entonces yo diría, la agenda futura es el trabajo y la agenda futura es la vivienda. Si nosotros en la próxima década, es decir, entre 2022 y 2032, nos sentamos a discutir sobre para dónde debe ir el país y cuáles son las políticas que deben pensarse los gobiernos, yo diría que 2 temas serían los más relevantes. Uno sería la vivienda y el otro sería el trabajo. Natalia, ahora hablemos en términos geográficos. Vemos que la periferia o esos departamentos que lo han llamado comúnmente como la Colombia profunda, en esta última medición, si comparamos 2022 con 2021, tuvieron una reducción más acelerada que esos departamentos o regiones que están en la zona andina, en el centro del país. ¿Uno cómo puede entender eso? Que esos departamentos más olvidados por el Estado o esos departamentos que han tenido mayores problemas en sus condiciones de vida, en la pobreza, están mejorando estas condiciones y más personas están saliendo de la pobreza que departamentos centrales a toda la región andina. ¿Uno cómo puede leer o cómo puede entender estos contrastes en los departamentos del país? Bueno, ahí lo que pasa, es cierto, lo que dices, ahí lo que pasa es que quienes están moviendo más, que es por ejemplo la región Caribe, que redujo casi 5.4 si no me equivoco, y Antioquia, que fue el segundo con 3.6. Lo que pasa cuando uno ve estas reducciones tan significativas es justamente porque tienen elementos del bienestar que fueron un poco más sencillos de movilizar en la última década, llamémoslo así. O no quizás más sencillos, sino que en términos de política fueron más adecuadas las formas en las que la política se hizo como campo y visible para los hogares que en otros momentos. Y también tiene que ver la brecha, ¿cierto? La brecha es sustancial. Para Bogotá va a ser más difícil reducir pobreza porque ya están en mínimos. O sea, Bogotá tenía al principio del 2019 7.1, después de haber estado en 2018 en 5.3 y llegó a 3.8 porque logró poner en la agenda algo que es muy difícil para los demás
y que incluso va a hacer que los demás departamentos se estanquen muy pronto, y es el trabajo. Lo que ha hecho que Bogotá reduzca esto tan significativamente, que no es poco, o sea, es casi un punto porcentual, es que le pegó a la variable que hoy le permite moverse, que es el empleo. O sea, cuando yo ya he superado los problemas que yo llamo como de primer orden, asegurarme, tener acceso a primera infancia, tener baja deserción escolar, tener buen logro educativo, tener pocas barreras para acceder a servicios de salud, cuando yo ya he superado eso, como le pasó a la capital, lo que le queda es trabajar por el empleo, que es muy difícil, o sea, que es muy, muy difícil. Entonces, lo que hizo Bogotá no es poco. Fíjate que lo que hizo Bogotá es realmente el salto dramático que yo creo que le va a tomar décadas a los otros departamentos, y es mejorar las condiciones de empleabilidad, porque para eso se requieren otras cosas. Tiene un buen ecosistema de firmas, ¿cierto? Que faciliten pues que haya buena inclusión productiva. Mientras que los otros departamentos, digamos la región Caribe, tenía cosas sin resolver de agendas que uno llama agendas del pasado. O sea, tenía bajas coberturas de acceso a programas de primera infancia. Tiene todavía problemas de rezago escolar, tiene todavía enormes problemas de logro educativo, que uno diría con la política vigente ya tendrían que estar resueltos, pero solo hasta este momento lograron cambios sustanciales. Entonces, esto se debe a que, por fortuna, en los últimos años ellos lograron engancharse a las políticas vigentes y reducir esos indicadores de privación. Mientras que cuando se llega ya a puntos muy bajos, como es el caso de Bogotá, la tarea de reducir un punto, 0.5, es decir, cuando ya tengo 3, bajar a 2 es muy difícil, y cuando tengo 2, bajar a 1 es todavía más difícil, que cuando estaba, por ejemplo, como en la región Caribe, bajar de 28 a 21 va a ser un poco más sencillo, porque puede que el indicador que me movilice eso sea exclusivamente aseguramiento o primera infancia o logro educativo. ¿Quieres estar al día en el mundo de la economía? Entonces no te pierdas nuestro podcast diario en donde te traemos las últimas noticias, sucesos económicos y análisis de los expertos en el tema. Escucha nuestro podcast El Bolsillo para que estés a la vanguardia. Vanguardia Podcast. Otra pregunta que te quiero hacer es, el DANE, me gusta lo que hace el DANE de desagregar los datos para no quedarnos en el promedio general, y empieza a darnos algunos datos de las poblaciones minoritarias del país o ciertas poblaciones del país. Entonces tenemos la zona rural, tenemos poblaciones afros, los indígenas, los migrantes. Y para ellos hay datos específicos. Pero vemos que la brecha, si hay una comparación de esos términos generales o de lo urbano, vemos que las brechas son amplias todavía en el país. Entonces vemos que son más pobres las personas que viven en el campo, en la ruralidad, son más pobres las personas que se autorreconocen como afros, son más pobres los indígenas del país, incluso aún más son más pobres los migrantes. ¿Uno cómo puede entender esto? Y también, hablando en términos de política pública o de agendas, ¿qué debe hacer los gobiernos, desde el gobierno central, municipales y departamentales, para focalizar los esfuerzos en estas poblaciones y así ayudar a mejorar que el indicador de pobreza multidimensional se vaya reduciendo año tras año? Esa es una buena pregunta, y sí, tienes razón. O sea, uno puede hablar de las bondades que ha tenido la reducción de la pobreza en general. O sea, el promedio siempre oculta enormes desigualdades, y eso hay que poder matizarse. En términos generales, sí, uno puede hablar de una reducción de la pobreza, al menos en Colombia, e incluso en la zona rural, que siempre fue más alta, de cerca de la mitad, o incluso más. Cuando hablamos de las zonas urbanas se redujo más de la mitad, y eso no nos va a tampoco anular el juicio, porque si yo me pongo a mirar en detalle con enfoque diferencial estos datos, pues me doy cuenta que los hogares que tienen al menos un migrante venezolano están en peores condiciones que un colombiano en el 2010, por ejemplo, ¿cierto? Hoy los migrantes, un hogar que tenga al menos un migrante venezolano tiene un IPM más o menos del 42%. El 42% de los hogares, discúlpame, pues es como el 42% de los hogares que tienen al menos un migrante venezolano es pobre multidimensionalmente hablando. Esa es la cifra correcta. Mientras que en el 2010, por ejemplo, eso es una cifra muy parecida a lo que nosotros veíamos en las zonas rurales. Fíjate, hace casi más de una década. Y eso se debe porque los hogares
que tienen al menos una persona migrante venezolana se enfrentan muchísimas más privaciones de forma simultánea. Estos hogares particularmente están más hacinados, hay más personas viviendo en una sola vivienda, 3, 4, 5 personas que comparten una habitación, una vivienda. También vemos que tienen mayores barreras para acceder a ciertos servicios que para los colombianos están resueltos, como lo son los servicios de salud. Ellos enfrentan algunas barreras, sobre todo aquellos que tengan algún tipo de condición irregular, o si son migrantes que en sus hogares tienen adolescentes, pues estos adolescentes al haber migrado con ellos presentan rezago escolar, estuvieron por fuera del sistema educativo buena parte del tiempo que duró el periodo de migración. Son hogares que se han venido movilizando. Entonces, fíjate que esto es una expresión, lamentablemente, del deterioro en las condiciones de vida de las personas, de un deterioro que puede ser tal que uno podría compararlo a las condiciones de los colombianos de hace una década. Yo diría que sí, que uno debería tener la capacidad de entender las brechas que existen en estas poblaciones y garantizar una política que pueda resolver estas barreras de acceso. Y estaría enfocada en atender al menos lo fundamental, y es garantizarle condiciones de acceso a la educación, a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, independientemente del lugar donde nacieron. Poder generar condiciones de aseguramiento de acceso a servicios de salud de todas las personas, independientemente del lugar en el que nacieron. Esto en Colombia es bastante positivo, es decir, avanzamos de forma positiva, pero todavía algunos migrantes irregulares, dada su irregularidad, no pueden acceder a los servicios, digamos, de forma completa, o no lo hacen también por miedo. Y otra cosa que está muy deteriorada en los migrantes es el empleo. O sea, las personas están más expuestas a trabajos más precarios, están mucho más expuestas a tener un tipo de, digamos, eso no es ni una relación laboral, sino un tipo de ingreso que no está vinculado a una relación laboral, es decir, a un contrato donde usted pueda acceder a la protección social y a un ingreso que esté ajustado como con la norma, y por eso los migrantes o los hogares con migrantes venezolanos tienen condiciones tan precarias en empleo, en salud, en vivienda, en educación. De ahí que pues cerca del 40-42% de estos hogares sean pobres multidimensionalmente hablando. Lo mismo pasa con hogares que tienen al menos una persona indígena. Estos hogares, creo que son como el 40%, son pobres multidimensionalmente hablando. Y es interesante, la vivienda también es uno de los factores que muestra por qué son pobres multidimensionales, y las condiciones educativas también, y de cuidado a la primera infancia. Entonces, fíjate que lo que ha hecho que los colombianos se movilicen, como el acceso a la salud, el acceso a la educación, me refiero a los colombianos de las zonas urbanas, se movilicen todavía, es algo que no logran tener los hogares migrantes y los hogares indígenas. Entonces, yo creo que una buena cosa que debería hacer el gobierno es focalizar muy bien el acceso a este tipo de servicios para los hogares que hoy están más expuestos a estas privaciones, y deberían ser ellos los que estén como en el centro de la agenda para reducción de la pobreza, y es aquellos que tengan migrantes venezolanos, aquellos que tengan al menos una persona indígena, los hogares que están ubicados en las zonas rurales, por supuesto, y luego los hogares del corredor pacífico, que son hogares que tienen una buena representación con personas afrodescendientes. Entonces sí, yo digo que esos serían los 4 grupos. Si hoy me preguntaran a mí cuáles serían los 4 grupos de mayor relevancia para la política de reducción de pobreza multidimensional, yo diría migrantes, indígenas, campesinos y el corredor pacífico con los hogares mayoritariamente afro. Natalia, muchas gracias por compartir con nosotros durante estos minutos. Muchas gracias por haber aceptado la invitación a El Bolsillo, un podcast de vanguardia del Sistema Informativo de Santander, y muchas gracias por poner en el debate público, en el debate mediático, estos datos del DANE sobre la pobreza multidimensional. Por supuesto, ¿no, Miguel? Muchas gracias, y muchas gracias a todos los oyentes de Vanguardia. Espero les sea muy útil esta información, y reitero pues mi gratitud con Vanguardia por la invitación. Hasta pronto. ¿Quieres saber cómo la economía afecta tu día a día? En nuestro podcast El Bolsillo te explicamos de manera sencilla y clara cómo funciona y cómo puedes aplicar este conocimiento en tu vida diaria. Escúchanos cada episodio y conviértete en un experto. Y
Y en esta segunda parte de El Bolsillo, un podcast de Vanguardia, el Sistema Informativo de Santander, hablamos con el profesor Carlos Charri, quien es el director del doctorado y la maestría en estudios sociales de la Universidad del Rosario. Con el profesor Carlos hablamos sobre 3 temas del indicador de este índice de pobreza multidimensional. Le preguntamos en un primer momento sobre esas condiciones de los departamentos periféricos del país y por qué en estas regiones mejoró más que en los otros departamentos principalmente andinos, así como lo hablamos con Natalia. En un segundo momento le preguntamos al profesor Carlos sobre cómo el acceso a la salud y cómo la reducción de la inasistencia escolar en el país repercute las condiciones de salud y educación de las familias colombianas. Eso cómo se ve en el día a día en Colombia. Y en un tercer momento hablamos con el profesor, pues independientemente del gobierno o política de turno, ¿qué significa que en estos últimos 13 años el país haya tenido una mejora en su pobreza multidimensional? Es decir, el indicador ha ido bajando año tras año. Y eso, ¿cómo se ve en las condiciones de vida de los colombianos en su diario vivir? Escuchemos lo que nos dice el profesor Carlos. Es que es mucho más difícil lograr disminuir los índices de pobreza multidimensional entre mayor población que requiera servicios del Estado, que requiera inserción a la vida laboral, que requiera educación, salud, servicios públicos. Entonces, como en los grandes centros urbanos se concentra la mayor población pobre, la capacidad de los municipios es mucho menor y la demanda por estos servicios es mucho más alta. Entonces, si bien ha habido reducciones importantes, siempre va a ser mucho más difícil en términos presupuestales y de política pública atender a poblaciones tan altas. Y en relación a tu tercera pregunta, yo creo que independientemente del gobierno de turno, es un buen indicador que haya una reducción progresiva a lo largo de la historia de los últimos 5, 10, 15 años en la reducción de la pobreza multidimensional en Colombia. Esto está asociado a que en buena medida la gente tiene una mejor capacidad de poder adquisitivo mayor, que hay mejores estándares en términos de empleabilidad, aunque con la pandemia se ha generado mayor informalidad, pero hay un mayor número de personas que están integradas al mercado laboral, así sea de manera informal. Esto hace que precisamente el indicador, digamos, más fuerte es que es la empleabilidad la mejor forma de combatir la pobreza. Vanguardia Podcast. Gracias por escucharnos, gracias por compartir con nosotros durante estos minutos. Recuerden activar las notificaciones y suscribirse en su plataforma favorita de podcast. Esto es El Bolsillo, un podcast de Vanguardia, el Sistema Informativo de Santander. Hemos llegado al final de este podcast. Los esperamos en un nuevo episodio. Dirigió Miguel Orlando Alguero, periodista económico. Este es un podcast de Vanguardia, el Sistema Informativo de Santander.